Ok. Buenos días. Una vez más nos encontramos aquí para poder trabajar un tema dentro de lo que es la asignatura del lenguaje, a lo que nosotros conocemos como el área de comunicación. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy con tercera y secundaria? Tiene que ver mucho con el siguiente título. Dice los determinantes. Cuando hablamos sobre los determinantes, por tu cabecita pasarán miles de ideas, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿de qué tratarán los determinantes? Pero si nosotros nos ponemos a recordar todo lo que ya hemos aprendido hasta esta temporada o hasta el momento, pues a los terminantes en lo que es la lengua española se le reconoce como a estos dos elementos muy importantes que van a aparecer dentro de ¿quién? De una oración, es decir, dentro del sujeto. ¿Y cuáles serán esos elementos? A ver, vamos a ver. Tenemos a estos dos que dicen: en el plano del habla, el sustantivo para precisarse en tiempo, espacio, cantidad, necesita de otras palabras. Estas son categorías universales del pensamiento que se expresan de forma diferente en distintos idiomas. En el español se llaman determinantes ¿a quiénes? Al artículo y a los adjetivos determinativos. Ajá. Entonces, ¿a quiénes le llamamos determinantes nosotros? Al artículo y al adjetivo. En este caso, el adjetivo determinativo. ¿Y en qué consiste el artículo? A ver, vamos a empezar estudiando. Primero, dice, clases de determinantes. Las palabras que específicamente cumplen la función de determinantes son el artículo y los adjetivos determinativos. Pero, ¿qué es el artículo? ¿Te lo has preguntado ya alguna vez o muchas veces? Si crees que por sí solo tiene peso, significado o necesita de otras palabras para existir, a ver, vamos a ver, o es un pronombre, a ver, vamos a ver qué encontramos. Dice, el artículo es el representador ¿de quién? Del sustantivo, y se define según 4 criterios. Ya conocemos esos criterios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. Vamos a empezar por morfológicamente. Cuando estudiamos morfológicamente al artículo, podemos decir que posee accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Género y número, como está aquí. Muy bien. ¿Y para qué? Para concordar con el sustantivo. Es decir, es una palabra variable. Muy bien. Y tenemos en el ejemplo: la mesa, las mesas. El cuaderno, los cuadernos. Si nos damos cuenta entonces, si el artículo se presenta en singular, el sustantivo también tiene que estar en singular. Si el artículo se presenta en plural, el sustantivo también tiene que estar en plural. Si el artículo está en género masculino, el sustantivo también tiene que estar en género masculino. Si el artículo está en género femenino, también el sustantivo tiene que estar en género femenino. Entonces se dice que es una palabra variable. Correcto. Muy bien. Seguimos. No olvides, morfológicamente el artículo presenta género y número. Seguimos. Semánticamente. Cuando hablamos sobre el artículo o lo estudiamos de manera semánticamente, podemos decir que carece de significado propio. ¿Es verdad? Solo no tiene significado. Solo es un actualizador. Es decir, convierte al sustantivo y lo actualiza en una unidad del habla. Tenemos, por ejemplo, perro. Es un sustantivo, pero no tiene un significado. Pero si decimos el perro, ya es un animal que lo está especificando. ¿Sí? Ok. Entonces, si nos damos cuenta semánticamente, va a necesitar de alguien, en este caso del sustantivo, para existir. Seguimos. Sintácticamente, el artículo aquí funciona como modificador directo del sustantivo. Es decir, ¿dónde? Dentro de la oración, dentro del sujeto. Muy bien. Y también como un sustantivador por excelencia. Es decir, se antepone, o su anteposición, como lo lees acá, a cualquier palabra da a esta un valor de sustantivo. Tenemos, por ejemplo, dice, los aviones. ¿Qué más? Bueno y lo bueno. En los aviones
si nosotros subrayamos todo este enunciado, vamos a encontrar núcleo del sujeto y modificador directo. ¿Por qué núcleo del sujeto? Porque aviones es un sustantivo. Y se dice que todo sustantivo cumple la función o funciona como núcleo del sujeto. ¿Y cuáles son los modificadores? Directo e indirecto. Los directos son el artículo y el adjetivo. En este caso, los es un artículo y como acompaña al sustantivo sin ningún tipo de enlace, es decir, juntito a él, pasa a ser modificador directo. Bueno, que es un adjetivo, y lo bueno es un sustantivador. Vamos a ver con este otro ejemplo. Dice, la pelota se perdió en el parque. Muy bien, tenemos aquí esta oración. La pelota se perdió en el parque. La pregunta es, ¿qué se perdió en el parque? Subrayamos la pelota. Esto que viene a ser sujeto. Y obviamente todo lo que sigue el sujeto es predicado. Muy bien, hasta ahí ya tenemos nosotros o recordamos lo que son partes de la oración. Pero nos centramos en el sujeto. ¿Para qué? Para encontrar a quién, al artículo, ¿sí? O a este determinante, como lo quieras llamar. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser? ¿La o pelota? Pelota no, porque pelota ¿qué es? Es un sustantivo. Y al ser un sustantivo pasa a ser núcleo del sujeto. Entonces, ¿quién nos queda? La. La es un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un artículo. ¿Sí? Y también está acompañando al sustantivo, es decir, pegadito a él, sin ningún tipo de enlace. ¿Y cuáles son esos enlaces? Los conectores, las preposiciones, ¿sí? ¿Te acuerdas sobre eso? Muy bien, entonces en este caso, la es un modificador directo porque es artículo, ¿sí? Ok, entonces, repetimos, morfológicamente presenta género y número. Semánticamente no tiene por sí solo sentido propio. Y sintácticamente el artículo se presenta como modificador directo y acompaña siempre al sustantivo. Muy bien, continuamos. Seguimos. Lexicológicamente. Dice, lexicológicamente el artículo es una palabra de inventario cerrado. En teoría, no admite la creación de nuevos términos. Tenemos, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado hasta el momento? Las definiciones en los 4 criterios sobre lo que es el artículo. Muy bien, ahora vamos a ver las clases de artículos. Cuando hablamos sobre la clase de artículos, nosotros vamos a encontrar aquí a 3. Artículos definidos, artículos indefinidos y artículos contractos. ¿Qué son los artículos definidos? Vamos a ver. Dice, los artículos definidos realizan la actualización del sustantivo que resulta conocido por el hablante y por el oyente. Es decir, los artículos definidos son conocidos por el hablante y por el oyente. Tenemos, por ejemplo, en masculino, el, los. En femenino, la, las. Y neutro, lo. Entonces aquí, ¿qué es lo que el artículo nos va a presentar? Género y número. En género masculino, el, los. En género femenino, la, las. En singular, la. En plural, los. En singular, la. En plural, las. Y neutro, lo. Entonces, los artículos definidos son conocidos tanto por el hablante y por el oyente. ¿Y cuáles son? El, la, los, las y el neutro, lo. Muy bien, seguimos. Indefinidos. Son conocidos por el hablante, mas no por el oyente. ¿Y cuáles son? Una, unas. En masculino, uno.
En femenino, una, unas. En singular, un. En plural, unos. En femenino, una. En singular, unos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Contractos son aquellos que para existir van a necesitar ¿de quién? De la unión de una preposición y un artículo definido. Es decir, estos artículos existen siempre y cuando se una una preposición y un artículo definido. Por ejemplo, tenemos a más el, al, de más el, del. ¿Sí? No lo olvides, por favor. ¿Cuáles son las clases de artículos? Definidos, indefinidos y contractos. Definidos, conocidos por el hablante y por el oyente. Y son el, ¿qué más? La, los, las y lo. Indefinido, conocido por el hablante, mas no por el oyente. ¿Y cuáles son? Un, uno, unos, unas. Y contractos son, o ellos se existen al unirse una preposición con un artículo definido. A más el, al, y de más el, del. ¿Sí? Bien, muy bien. Continuamos. Ahora tenemos a los adjetivos determinativos, es decir, a los determinantes. Son palabras que acompañan al nombre para determinarlo e indicar algo de él, es decir, señalan características de ubicación, posesión, cantidad, desde la perspectiva del hablante, y se subdivide de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, los demostrativos. Estos determinantes acompañan a los nombres, indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Es decir, indican que una o la ubicación. Por ejemplo, este muchacho no estudia. Aquí, ¿qué está indicando? Una proximidad. Aquel parque fue clausurado. Está indicando un lugar o una lejanía, ¿verdad? Ese animal fue capturado. Entonces, ¿cuáles son estos determinantes? Este, aquel y ese. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Segundo, tenemos los posesivos. Tenemos el cuadro. Si tenemos aquí estos tipos de determinantes en primera persona, en masculino, en singular es este. Y en femenino, en singular, es esto. Y en neutro, esto. En segunda persona, en singular, en masculino, sería ese. En femenino, esa. Y en neutro, eso. En tercera persona, en singular, en masculino, sería aquel. En femenino, aquella. Y en neutro, aquello. Ahora, vamos a verlo en plural. En masculino, primera persona, sería estos. Y en femenino, estas. En segunda persona, en plural, serían esos. Y en femenino, esas. Y en tercera persona, en plural, en masculino, sería aquellos. Y en femenino, aquellas. Muy bien, ahí hemos observado lo que es los demostrativos. Ahora continuamos con los posesivos. Cuando hablamos sobre los posesivos, dicen, ellos nos indican si el objeto pertenece a uno o varias personas, que se le llaman poseedores. Eso quiere decir que tienen significado de pertenencia. A ver, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, mi profesor no fue a esa clase tuya. Mi y tuya. Tu oportunidad ya pasó, amigo mío. Tú, mío. Nuestro amor durará toda la vida. Nuestro. Sus problemas lo atormentaban día a día, pero un consejo suyo lo ayudó. Sus y suyo. Nuestra evaluación tuvo un resultado favorable a vuestro interés. Nuestra, vuestro. Tus amigas no me quieren al lado suyo. Tus y suyo. Entonces, si nos damos cuenta, estos tipos de determinante van a indicar si el objeto les pertenece a una o varias personas. ¿Y cómo se le llaman a ellos? Poseedores. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora el cuadro. Tenemos en primera persona, en segunda y en tercera. En primera persona, en singular, cuando es un poseedor, en masculino es mío. En femenino, mía. En varias personas,
nuestra, vuestra, en masculino y femenino. En segunda persona, cuando es un poseedor, tuyo, en femenino, tuya. En varios poseedores, en segunda persona, en singular, masculino sería vuestro y en femenino, vuestra. Y en tercera persona, si son varios poseedores, sería suyo o suya. Ahora, en plural, tenemos en primera persona, masculino, míos, y en femenino, mías. En varios poseedores, nuestros, en masculino y en femenino, nuestras. En segunda persona, en masculino tenemos tuyos y en femenino, tuyas. Y si son varios poseedores, en segunda persona serían vuestros y en plural, vuestras. En tercera persona, en plural, en masculino serían suyos y en femenino, suyas. Ahora, veámoslo en singular y plural en primera persona. Mi, mis. En segunda persona, si es un poseedor, tú, tus. Y en tercera persona, su, sus, si son varios poseedores. Eso es en el cuadro de posesivos. Ahora nos vamos a los numerales. Bien, cuando hablamos sobre los numerales, estos determinantes determinan una cantidad específica. Y según su significado, distinguimos varias clases de numerales. Pueden ser cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos. Por ejemplo, tenemos los 3 concursantes empataron en el torneo. 3, estamos hablando de números. Yo obtuve el primer lugar en matemática. Aquí hablamos de puestos. Solo quiero media beca para estudiar. Aquí estamos hablando de cantidad. Me pagaron el doble en el trabajo. También, y cada persona tiene sus propios objetivos. A ver, vamos a ver el cuadro. ¿Sí? Dice, aquí tenemos la clase de determinantes numerales. Los cardinales, que son, ellos designan números. Por ejemplo, 2, 3, 4. Los ordinales, ellos expresan una orden. Primero, segundo, tercero o último, ¿no? Expresan un orden. No una orden, sino un orden. Fraccionarios, ellos designan una parte de la unidad, mitad, octava, tercera parte. Multiplicativo, expresan producto, doble, triple. Y distributivos, asignan a cada persona o cosa lo que le corresponde de un conjunto. Cada ambos. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos los indefinidos. Cuando hablamos sobre los indefinidos, nos referimos a aquellos determinantes que van a señalar una cantidad inexacta o imprecisa. Por ejemplo, tenemos, muchos periodistas deseaban tomarles fotos. No sabemos una cantidad. Poco alumnado dio el examen. Todos los jubilados serán beneficiados con la ley. Todos, pero ¿cuántos son todos? Otra oportunidad pidió el alumno. Otra, una más, ¿cuántas ha pedido antes? Algunos desadaptados le empujaron del carro. Se bloquearon varias avenidas y ningún representante del Perú irá al mundial. ¿Sí? Entonces, aquí no nos dan una cantidad exacta, sino algo inexacto o imprevisto. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Vemos el cuadro. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. De cantidad, en el primero dice, si tenemos singular, en el número singular y en el género masculino, de cantidad es poco, mucho, todo, un, bastante. Y en femenino es poca, mucha, toda, una, bastante. En plural, en masculino de cantidad tenemos pocos, muchos, todos, unos, varios, bastantes. Y en femenino, pocas, muchas, todas, unas, varias, bastantes. ¿Sí? Continuamos. Ahora tenemos el siguiente, que es de identidad. Cuando hablamos de identidad, nosotros vamos a encontrar aquí el siguiente cuadro. Los determinantes son en singular, masculino, mismo, otro, un, de más. Y en femenino, misma, otra, una, de más. En plural, en masculino, mismos, otros, unos, de más. Y en femenino, mismas, otras, unas, de más.
Esto es con referente a los determinantes de cantidad. Y por último tenemos de existencia. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. En singular y en masculino, alguno, perdón, algún, alguno. Ningún, ninguno, cualquier, cualquiera. En femenino, en singular, tenemos alguna, ninguna, cualquier, cualquiera. Y en plural, tenemos en los determinantes de existencia, en masculino, algunos, ningunos, cualesquiera. Y en femenino, algunas, ningunas, cualesquiera. ¿Sí? Muy bien. Aquí hemos estudiado todo lo que son los adjetivos determinativos. Y de esta manera, pues, ahora te pido que cojas tu libro de tercer año de secundaria y abras la página 75 para desarrollar los siguientes ejercicios. Recuerda, todo lo que hemos desarrollado en teoría, ¿sí? Ahora lo vamos a plasmar en los ejercicios. A ver, ¿cuánto hemos aprendido? Tenemos. ¿Listo? Ya tienes tu libro a la mano. Tercer año, página número 75. ¿Listos? Ok. Dice 1. Resolviendo en clase. 1. ¿Qué alternativa presenta un mayor número de determinantes? ¿Qué alternativa presenta un mayor número de determinantes? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de determinantes, nos hablan acerca de demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos. A ver, tenemos: un amigo mío compró algunas herramientas en nuestra tienda. B. Todos los niños irán al parque. C. Tus amigos juegan en el equipo contrario. D. La ciudad está de fiesta. Y E. Mi celular no tiene muchos juegos. ¿Cuál crees tú que es la alternativa o el enunciado que tiene más determinantes? La A. Muy bien. ¿Cuáles son? Un, mío, algunos, nuestra. ¿Sí? O algunas, nuestra. Muy bien. Marcamos la A. 2. Complete el enunciado. El determinante numeral indica orden. El determinante numeral indica orden. A. Partitivo. B. Cardinal. C. Indefinido. D. Distributivo. O E. Ordinal. ¿Cuál es? La E. Ordinal. Muy bien. 3. Señale la alternativa que presenta un artículo que modifica a un infinitivo. Repito. Señale la alternativa que presenta un artículo que modifica a un infinitivo. A ver, vamos a ver. Dice: la calle es una selva de cemento. Lo triste fue la despedida. Lo mejor fue separarnos. El beber en exceso es dañino. La hermosa señorita me quiere conquistar. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? Yo marqué la A. ¿Sí? Muy bien, marcamos la respuesta o la alternativa A. 4. Señale la alternativa que presenta solo artículos indefinidos. Tenemos A. Los autos de mis hermanos también son míos. B. El perro es el más fiel de los animales. C. Unos versos para una princesa. Un poema para una reina. C o D. Unos vienen, otros se van. Y E. Ninguno se o me entiende. ¿Cuál es la alternativa que presenta solo artículos indefinidos? A ver, si nosotros hablamos de artículos indefinidos, estamos hablando de mucho, poco, todos, otra, algunos, cualquier, ninguno. Dice, está entre la C y la D. Unos versos para una princesa, un poema para una reina. Y unos vienen, otros se van. Unos, a ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta?
Estamos entre la C y la D, ¿verdad? Muy bien, tú la vas a marcar y me la vas a mandar, ¿sí? Muy bien, yo sé que vas a elegir la mejor, la correcta. 5, yo tengo aquí ya la respuesta, quiero comprobarla con la tuya. 5, en niño quiere comprar con oro lo que hombre no supo defender con hierro. ¿Qué alternativa completa el enunciado? A, un. B, él, ella, un. C, un, la, los, él. D, él. O E, él, la, él, los. ¿Cuál crees tú que es? Yo marqué la D. A ver, conjugamos. En el niño quiere comprar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La D. Muy bien. 6. ¿Qué alternativa presenta correcto uso del artículo? La hacha filuda sería el hacha. Y si está en plural, las hachas, ¿verdad? B, los almas materes o máteres, no es, serían las almas. Y C, las aves fantásticas. D, la Angélica me visitó ayer, no, para nombre no se utiliza la. Y E, le entregaron una diploma. ¿Cuál es la que presenta correcto el uso de artículos? La C, las aves fantásticas. Muy bien. 7. O siguiente. ¿Qué alternativa presenta mayor número de determinantes indefinidos? A, somos pocos pero somos. B, cualquiera hace una locura por amor. C, compraré algunas pastillas contra la tos. D, fue demasiado para ella. Y E, muchos niños tienen pocas oportunidades de sobresalir en algunas escuelas. La E. Muy bien, la respuesta es la E. Seguimos. 8. ¿Qué alternativa presenta determinantes posesivos? Cuando hablamos de determinantes posesivos, estamos hablando de mí, tú, nuestro, sus, nuestras, tus, suyo, tuya, mío, suyo, vuestro, ¿verdad? Muy bien. A ver, tenemos todos los vecinos, todos vieron cómo fue el error. B, no encuentro la respuesta a esta pregunta. C, las hijas de Alejandra son muy hermosas. D, don Juan, usted tiene muchas amigas. Y E, ustedes, hijos míos, saben su valor. ¿Qué alternativa presenta determinantes posesivos? Yo marqué la E. Ustedes, hijos míos, saben su valor. ¿Sí? 9. Señala el determinante numeral que indica distancia. Indica la posición del sustantivo en relación con el emisor. Aquí también tú la vas a marcar. A ver, vamos a ver. De esa manera comprobamos. 10. Señale la alternativa que presenta un determinante posesivo que no es utilizado en el Perú. ¿Dónde? Vuestros. La D. No se utiliza aquí. Sí se utiliza suyo, tuya, mis, nuestro, pero vuestro no. Poco. 11. Señala la oración con determinante demostrativo. Determinantes demostrativo. Cuando hablamos de demostrativo, estamos hablando aquellos que acompañan a los nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas, ¿sí? Que hablan o escuchan. A ver, tenemos. No entiendo su actitud. B, prefiero otro canal. C, dame una mano con este trabajo. D, bella será tu vida si vives según tu conciencia. Y E, hice un comentario muy duro al respecto. ¿Cuáles son esos determinantes demostrativos? Los determinantes demostrativos son este, ese, aquel, esto, eso, aquella, ¿no? Dice, dame una mano con este trabajo. Yo marqué la C, la letra C. Siguiente. ¿En qué alternativa hay artículo indefinido?
Indefinidos son aquellos que no tienen una cantidad exacta, es decir, son inexactos o imprecisos, ¿no? Dice, señala la alternativa que tenga artículo indefinido. Vivo mejor que tú. B. Tú fuiste mejor que ella. C. Es menos tranquila que tú. D. Es todavía muy pequeña. O E. Cantó muy bien con un micro pequeño. Muy bien. En este caso, indefinido. A ver, dice, los indefinidos, recordamos, señalan cantidad inexacta e imprecisa. Vivo mejor que tú. A. En este caso, recuerda, tenemos que ver los artículos. Los definidos, el, la, los, las. Neutro, lo. Indefinidos, un, unos, unas, unas. Y contractos, al o del. Si me piden señalar o marcar la alternativa donde hay artículo indefinido, artículo indefinido, son un, unos, unas, unas. A ver, ¿cuál es? ¿Vivo mejor que tú? No, indefinidos. ¿Tú fuiste mejor que ella? Tampoco. ¿Es menos tranquila que tú? No. ¿Es todavía muy pequeña? No. Cantó muy bien como un micro pequeño. Muy bien. Entonces la alternativa o la respuesta es la E. Siguiente. ¿En qué alternativa hay artículo definido? Definido, artículo definido. El, la, los, las y lo. A ver. ¿Había grandes ofertas por remate? No. ¿Hay gente peor que esta? Tampoco. ¿Hablaste muy rápido? No. ¿Es la niña más cautivadora? Puede ser. Ella es mi hermana mayor. ¿Cuál es la alternativa aquí? La respuesta, la D. Es la niña más cautivadora. La niña. ¿Sí? Femenino. Seguimos. 14. ¿En qué alternativa hay determinantes posesivos? Cuando hablamos de determinantes posesivos, estamos hablando de mi, tú, nuestro, sus, nuestras, tú. Muy bien. Hablo extraordinariamente. O será hablo, no lleva tilde acá. B. Leonardo fue un pintor. C. Tú eres, a pesar de todo, en verdad bueno. D. Carlos ayudó con su dinero. Y E. Me dio un abrazo. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa C. La letra C. Y por último, dice, ¿qué alternativa presenta artículo definido? Tenemos, cuando hablamos de artículo definido, estamos hablando de el definido, el, los, la, las, lo. La camisa roja, una bandera rojiblanca, mi gente inteligente, tu duro mármol, nuestra blanca Navidad. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A. De esta manera entonces es como hemos desarrollado los ejercicios de tu libro de la página número 75, 76 y 77. Muy bien. Tú luego vas a desarrollar lo que es los ejercicios que se encuentran en la página 77, 78, 79, 77, 78 y 79. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a resolver de la misma forma los ejercicios que están acá, bajo los conocimientos que ya hemos tenido o que hemos estudiado, o lo tienes ahí teóricamente, y una vez que lo resuelves, sigues la misma temática. Le tomas foto y le envías a mi correo. Y de esta manera, pues ahí estamos revisando y colocando la nota. ¿Sí? Bien, espero pues haber llegado con el tema de lo que es los determinantes, exclusivamente con el artículo y los adjetivos determinativos, que es lo que hemos estudiado en este mañana. Cuídate mucho, ¿sí? A hacer la tarea, a presentarla a tiempo, ¿sí? Y estamos próximos a celebrar una fiesta muy importante como peruanos. Pásala en familia, cuídate mucho, ¿sí? Hasta la próxima. Dios te bendiga.